La Professional Fighting League fue lanzada en 2018 por el capitalista de riesgo Sam Davis tras la compra de la World Series of Fighting. Como promotora, intenta diferenciarse de otras ligas de MMA, y a primera vista parece bastante fácil de entender. Solo imagina a los luchadores como si fueran jugadores de equipos de fútbol, en la Premier League o la NFL, compitiendo por puntos con el objetivo de llegar a los playoffs. Sencillo, ¿verdad? Bueno, no tanto. Una vez que un posible fan intenta adentrarse un poco más en el mundo de la PFL, se encuentra con un buffet de subligas, cambios de reglas, jerga especializada y confusión general a tal grado que, después de 5 minutos luchando por entender las funciones confusas de su sitio web, uno simplemente termina preguntándose, ¿qué demonios es la PFL? Así que, lo primero es lo primero. Afrontemos esto con buena fe. Como miembros de la comunidad de artes marciales mixtas, deberíamos dar la bienvenida a alternativas frente a las prácticas monopólicas del UFC, que actualmente asfixian las oportunidades para los peleadores y limitan las opciones para los fanáticos. Un error que cometen la mayoría de las nuevas promociones de MMA al intentar competir con el UFC es que hacen prácticamente todo igual que Dana, pero con unas cuantas diferencias insignificantes añadidas. Pride demostró ser un verdadero rival del UFC en su apogeo, porque su pomposidad y un conjunto de reglas radicalmente diferente lo hacían único. Mientras tanto, promociones como Bellator intentaron actuar como si fueran un producto distinto solo porque su jaula era un círculo y no un octágono. Una locura, ¿no? Así que hay que reconocerle al PFL el mérito de intentar destacarse del resto utilizando un sistema de liga basado en puntos, y en teoría no está nada mal. Al vincular el desempeño de los peleadores a una cifra numérica, el proceso de decidir quién debe pelear por un título se siente más meritocrático. No tendrías una situación como en el UFC, donde Tony Ferguson nunca logró una pelea por el título unificado después de 12 victorias consecutivas, mientras que Alex Pereira se encontró peleando por un campeonato tras solo 3 combates. También se debe aplaudir al PFL por su enfoque ligeramente más progresista respecto al pago de los peleadores. Por ejemplo, durante los confinamientos por el COVID, el PFL otorgó estipendios mensuales para ayudar a sus atletas que ya no podían competir para ganarse la vida. También otorgan un porcentaje mucho mayor de las ventas de pago por evento a los atletas principales y ofrecen un enorme premio de $1 millón al ganador de cada temporada. Así que quizás el PFL sea un lugar para los verdaderos fanáticos acérrimos del deporte, aquellos que quieren ver a los peleadores recibir oportunidades como resultado de su esfuerzo y no por cuán dispuestos estén a caer en habladurías vulgares para vender eventos de pago por visión. El PFL se enorgullece de ser un lugar donde los peleadores deben ganarse su lugar, y sienten que han logrado esto gracias a su sistema de puntos único. Una de las mayores diferencias entre el PFL y otras ligas de MMA es que funciona con un sistema de puntos, lo que significa que los peleadores deben ganarse su camino al título acumulando puntos en la jaula, no solo con el promotor. Por muy intrigante que sea este sistema de puntos, el hecho es que el formato de liga no se adapta fácilmente al formato de las MMA. El primer gran problema es que, dado que no todas las peleas se organizan de forma espontánea, sino que se programan como un calendario de fútbol, en realidad no hace que el sistema sea meritocrático. Lo vuelve aleatorio, lo que es diferente. Imagina una liga de fútbol en la que cada equipo juega contra los demás 2 veces en una temporada para determinar cuál es el mejor equipo. Esto funciona porque distribuye las posibles variables entre muchos equipos durante un largo periodo de tiempo para obtener un promedio de cómo se desempeñó cada equipo durante esa temporada. En la PFL, cada categoría de peso tiene su propia liga de 10 peleadores para esa temporada, y estoy seguro de que ya puedes ver el problema. Cada peleador no podría enfrentarse a todos los demás ni una sola vez, y mucho menos 2 veces, en un solo año, lo que significa que los peleadores solo se enfrentan a 2 de los 10 posibles oponentes antes de llegar a las etapas de playoffs de la competencia. Teniendo en cuenta que la plantilla de la PFL está compuesta en su mayoría por peleadores retirados de UFC y prospectos regionales, el nivel de talento en estas divisiones varía enormemente, lo que significa que avanzar o no es menos un reflejo de la habilidad y más una cuestión de cuánta suerte tuviste con el sorteo de posibles oponentes. Esto sin duda genera una pregunta. Si solo hay 10 lugares en cada categoría de peso, ¿cómo determinan quién califica para esos puestos? Y aquí es realmente donde el plan de negocios de la PFL comienza a desmoronarse. Entonces, para poder ingresar a la temporada regular del torneo, la PFL creó una subdivisión llamada PFL Challenger Series, en la que atletas jóvenes y prometedores compiten por un lugar regular. Increíble. Sin embargo, esta subliga solo opera dentro de América del Norte, lo que significa que, a menos que la PFL quiera convertirse en la Liga Nacional de Fútbol Americano de las MMA,
tendría que crear más subligas en otras regiones. Y así, naturalmente, tenemos la PFL Europa. 32 peleadores en 4 categorías de peso diferentes representando a países de toda Europa. Esto, al igual que la Challenger Series, es una liga para que los atletas europeos luchen por la oportunidad de avanzar a una liga superior. Pero también tiene su segunda liga internacional, la PFL MENA. 32 peleadores en 4 categorías de peso diferentes competirán en el mismo formato de temporada regular. La temporada se llevará a cabo en Arabia Saudita. Y cómo olvidar el anuncio más reciente del lanzamiento de PFL África en 2025, con su última gran incorporación, Francis Ngannou, actuando como presidente. Los ganadores de PFL Europa, MENA y África recibirán un lugar en la temporada regular de 10 competidores. Pero aquí hay una gran pregunta, considerando lo mucho más competitivo que es el MMA en Europa en comparación con África y el Medio Oriente. ¿Tiene siquiera sentido que cada una de estas ligas obtenga la misma cantidad de plazas? Si de los 10 lugares de la temporada regular, 4 provienen de las ligas de desarrollo de PFL, ¿cómo decidimos quién obtiene los otros 6 lugares? Uno asumiría que al menos 3 provendrán de PFL Australia, PFL LATAM y PFL Asia, que son 3 subligas más que llegarán en 2025. Pero ¿qué pasa con los demás? Estas parecen ser todas preguntas a las que la PFL simplemente inventa respuestas en el momento, tropezando con decisiones improvisadas. PFL lanza ligas regionales en todo el mundo. Estamos creando la Champions League de las MMA. O simplemente tengan una cartelera de peleas normal como todos los demás. No hay razón para que se sienta como un deporte completamente nuevo. A pesar del marketing pésimo, el conjunto de reglas debilitado y una plantilla de peleadores de segunda categoría, la PFL tiene la ventaja de contar con mucho dinero desechable proveniente de inversionistas adinerados para tirar por el desagüe. En el acto más reciente de quemar dinero por razones cuestionables, la PFL compró una promotora en estado terminal como Bellator a finales de 2023. Ahora bien, comprar Bellator no fue en sí una idea terrible. Claro, tenían una estética aburrida, poco reconocimiento de marca y perdían dinero en cada evento, pero contaban con una plantilla medio decente de algunos peleadores medianamente conocidos entre los fanáticos más acérrimos. Entonces, tenía todo el sentido del mundo fusionar ambas plantillas y construir una base de talento aún más sólida para venderla a los fanáticos como una alternativa al UFC, cuya plantilla se había vuelto un poco más diluida en los últimos años. Fusionarlo todo en uno sería lo más emocionante y tener campeones de Bellator contra campeones de PFL o peleadores de Bellator contra peleadores de PFL bajo el paraguas de PFL probablemente tenga más sentido a largo plazo. Pero no. En lugar de absorber la plantilla de Bellator en la PFL, decidieron crear otra subliga llamada Bellator International Championship Series. Aunque de forma confusa, esta no es una liga de desarrollo para la temporada regular como las otras subligas, sino que sigue el formato tradicional del UFC, con campeones reinantes defendiendo sus antiguos cinturones de Bellator, separados del resto de la PFL. Pero básicamente estás construyendo una marca en la que la gente no sabe cuál se supone que debe ver. Y además de eso, es difícil encontrar cuál ver. A estas alturas, los fanáticos están rogando que la PFL simplemente simplifique las cosas. Todos están a favor de una alternativa al UFC que compense adecuadamente a los peleadores, pero parecía que en cada oportunidad, la PFL se esforzaba por ser lo más difícil de seguir y entender posible. Y justo cuando pensabas que esta promotora no podía volverse más desconcertante, la PFL anunció una división de superpeleas. Explicar exactamente por qué la división de superpeleas de la PFL es uno de los errores más irónicos y divertidos de la promoción reciente de MMA es difícil, pero vale la pena tomarse el tiempo para hacerlo. Verás, cuando Francis Ngannou dejó el UFC y firmó con la PFL, su principal razón fue que no estaba siendo respetado por el UFC, y eso se reflejaba en su salario. Como contratista independiente, tengo que velar por mí mismo y hacer lo que es correcto para mí. Firmó con la PFL en parte porque ofrecía $30 millones, pero también porque la veía como una organización más meritocrática que trataba y compensaba a su plantilla mucho mejor que su antiguo empleador. Como todo en la PFL, esto tiene sentido al principio, hasta que te das cuenta de que Francis es, por mucho, el jugador más valioso que tiene la promotora, y arriesgarse a que pelee y pierda contra un desconocido en la primera ronda de la Challenger Series o la temporada regular podría ser un desastre para su inversión. Así que necesitaban crear una nueva subliga para peleadores como Francis, que eran demasiado valiosos como para arriesgarlos en el formato de liga. Y así nació la división de superpeleas de la PFL. Pero la división de superpeleas no funciona como el resto de las ligas de la PFL. En lugar de ganarse un lugar en la final, las peleas se basan en el estatus y el valor del nombre de los individuos que compiten en ella.
En resumen, la división de superpeleas se maneja exactamente igual que la UFC, excepto que ahora Jake Paul es Dana White, y casi nadie la está viendo. Únete a la PFL, bebé. Claro, los peleadores principales de PFL Superfight obtendrán el 50% de sus ventas de PPV. En esta nueva división de superpeleas de la PFL, nuestros peleadores recibirán el 50% de los ingresos. Pero cuando el consenso general es que los números de pago por evento de la PFL probablemente no superen los 50,000, el 20% de 500,000 pagos por evento de la UFC empieza a parecer mucho más atractivo. Espera un minuto. Espera. ¿Jake Paul? Ja, ja, ja. Damas y caballeros, la temporada de la PFL ha vuelto. Sí. Jake Paul es técnicamente el cofundador de la división de superpeleas y ostenta el título oficial de jefe de defensa de los peleadores. A cambio, la PFL espera que Jake haga su primera pelea de MMA bajo su bandera y que use su influencia para atraer más público. Quiero que sea una pelea de MMA. Eso está increíble, chicos. Mira, yo puedo... ¡Oh! Lo que nos lleva a nuestro siguiente tema de discusión. ¿Qué pasa con todos estos trucos publicitarios que nos están metiendo por la garganta todo el tiempo? Fichar a Francis Ngannou y nombrarlo presidente es una cosa. El hombre es un ex campeón mundial, aparentemente con buenas intenciones para otros atletas. Pero nombrar a Jake Paul jefe de defensa de los peleadores con la vaga promesa de que algún día pisará tu jaula sin tener experiencia en MMA simplemente parece un poco desesperado y oportunista. Pero no termina ahí. ¿Quién puede olvidar el extraño concepto de la jaula inteligente? La idea es que la jaula registre y transmita información importante al espectador, salvo por el hecho de que casi ninguna de las informaciones proporcionadas es realmente importante o útil. Realmente no tengo nada malo que decir sobre la PFL, excepto que me están tomando el pelo con esas matemáticas inventadas que ponen en la pantalla. Descripciones de la velocidad de cosas que, de nuevo, no significan nada. Como, un golpe fue a 20 millas por hora. ¿Qué significa eso? Podría haber un punto en común. Podrías mostrarlos tal vez durante 20 segundos por asalto. Pero, ¿por qué estamos cubriendo toda la pantalla? Odio eso absolutamente. Se ve de mal gusto y además distrae de la pelea. Y a veces hay algo en la pantalla que podrías querer ver, pero ahora está bloqueado porque literalmente tienes un gráfico de 4 pulgadas de alto por 6 pulgadas de ancho. Es una locura. No sé por qué implementan eso. Esto refleja la tendencia reciente de falsas promesas que vemos anunciadas en nuestra vida cotidiana. Tecnologías novedosas como Google Glass, televisores 3D, Apple Vision y el metaverso se comercializan como ideas revolucionarias que cambiarán la forma en que experimentas los medios, pero resultan ser tan solo otra forma de sacar dinero, al igual que los NFTs, a los que la PFL también decidió subirse al tren en 2020 con un éxito, como era de esperarse, bastante limitado. El fan token de la PFL se suponía que permitiría a los fanáticos interactuar con sus peleadores favoritos, acceder a contenido exclusivo e incluso votar en peleas y bonificaciones. Dejemos de lado la hipocresía de llamarse a sí mismos una meritocracia, mientras organizan un concurso de popularidad para decidir los eventos principales y las bonificaciones, y enfoquémonos en el hecho de que esto también resultó ser un fracaso rotundo. Casi ninguna de las funciones operaba como se esperaba, y las reseñas en Cockpit afirman que la empresa responsable es, en efecto, una estafa y está dirigida por estafadores. Y, de una manera dolorosamente predecible, otro truco tecnológico de la PFL se fue por el desagüe. Ya que estamos hablando de tecnología, echemos un vistazo al sitio web de la PFL, que, a todos los efectos, es como intentar descifrar el código Da Vinci, pero con el críptex cubierto de lubricante y en llamas. La información más básica sobre cómo funciona realmente la liga es lo suficientemente fácil de encontrar. Pero averiguar exactamente cómo se suponía que debían interactuar todas las ligas y subligas entre sí requería una cantidad considerable de búsquedas en Google. Hacer clic en la pestaña de clasificaciones, por ejemplo, solo mostraba los resultados de la temporada regular, lo cual ya es confuso de por sí. Pero lo que lo hace aún peor es el hecho de que, para los nuevos visitantes, no tiene ningún sentido. Por ejemplo, en los resultados de peso semipesado de la temporada 2024, Rob Wilkinson y Dilekhan Yakshimuradov tienen la misma cantidad de puntos, a pesar de que Wilkinson perdió. Esto se debe a que ambos peleadores ganaron sus combates de la temporada regular, pero solo Dilekhan ganó en los playoffs. Así que la PFL actualiza el récord del peleador en esa temporada, pero no se molesta en actualizar la tabla ya que los puntos ya no son relevantes, lo cual sería como si la Champions League siguiera registrando cuántos partidos jugó un equipo después de haber avanzado de la fase de grupos, mostrando los resultados en la tabla incluso después de que ya terminó. Está bien, pero ¿por qué?
Entonces digamos que quieres ver los resultados de eventos anteriores, qué viene después, o simplemente quién está en la plantilla de la PFL. Bueno, ¿te refieres a las temporadas regulares o a una de las otras 5 subligas? ¿Quieres ver contenido de la PFL? Bueno, casi todos los canales rápidos a los que enlazan no funcionan. Y si llegas a encontrar uno que funcione, prepárate para tener que suscribirte a otro servicio de streaming, más solo para tener el privilegio de ver temporadas antiguas. El servicio de streaming ni siquiera se molesta en proporcionar una miniatura. Tienen 5 pestañas separadas para ver todas las diferentes subligas, a pesar de que todas te llevan al mismo DAZN de todas formas, al cual sí, también tendrás que suscribirte. Ahora, digamos que te obligas a aprender sobre las reglas, las subligas, la plantilla en su mayoría desconocida, y decides que quieres comprar algo de merchandising de la PFL para demostrar qué tan fan eres. Lo primero que verás si entras a la tienda de la PFL: mercancía de Bellator. La prioridad número 1 en este momento, sinceramente, sería rediseñar el sitio web, hacerlo más intuitivo. No puedo encontrar las carteleras, no puedo encontrar los horarios de inicio. Tienen que encontrar una forma de hacer que sea más fácil para los fans consumir sus peleas. Así que estás a punto de lanzar tu monitor por la ventana más cercana por la frustración, y en un último intento por darle una oportunidad a la PFL, le preguntas a su chatbot cómo funciona la liga. Aparentemente consciente de su propia incompetencia, el chatbot procederá a ignorar tu pregunta, suplicar ayuda y preguntarte si quieres un trabajo. No debería sorprender al espectador que, como negocio, la PFL pierda millones de dólares cada año. Pero el problema de la PFL no es que no tenga suficiente dinero. Tienen muchos inversionistas adinerados que prácticamente les dan un cheque en blanco. El problema es que el UFC ya ha acaparado el mercado de peleadores con contratos coercitivos. La extensión es que... Porque digamos, si rechazas una pelea, pueden extender tu contrato por 6 meses o algo así. Si estás lesionado y no puedes pelear, pueden extenderte el contrato por 6 meses o algo así. Si quisieran pagarte, ellos pueden hacerlo. Pero el problema es que si el contrato hace que estos tipos estén en un carrusel de disponibilidad tan escaso y esporádico, que básicamente ni siquiera importa, no importa cuánto dinero tengas. Tienes razón. Esto significa que la única manera en que la PFL puede realmente adquirir suficiente talento de primer nivel para competir es si se promulga una legislación que permita a los peleadores subastar sus talentos entre diferentes promotores. Lo cual sería, imagina que la demanda de los peleadores ya terminó y luego el juez dictamina y dice: oye, cada contrato de UFC va a tener una duración máxima de 2 años sin importar qué, ¿cierto? Así que ahora ese es un juego diferente. Quiero decir, eso es un juego completamente distinto. Lo más importante que hay que reconocer sobre la PFL es que cada decisión que toman se basa en lo que los inversionistas creen que se va a vender. Tienen muy poco entendimiento de lo que realmente quieren los fanáticos de las MMA. No parecen comprender que innumerables trucos no mejoran la experiencia del fan, pero al diablo contigo, vendedor de aceite de serpiente. No puedes afirmar ser más meritocrático que el UFC y luego tener una división especial para los favoritos de tu empresa y organizar un concurso de popularidad para determinar cuánto se les paga a las personas al final de la noche. No puedes atraer a una nueva base de fanáticos presentando un producto más enrevesado que al que están acostumbrados. Y no puedes resolver el problema de la monopolización del UFC simplemente arrojándole más dinero. La PFL apareció en el centro de atención como una alternativa legítima al UFC que revolucionaría el pago a los peleadores y las prácticas comerciales. Pero cuando tomamos distancia, vemos que en realidad son 3 millonarios disfrazados con una gabardina, fingiendo ser un promotor ético, dejándonos exactamente en el mismo lugar donde empezamos. Cuando quitas las falsas promesas y los grandes cheques de inversionistas, ¿qué demonios es la PFL?